Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a un episodio de Gracia Real. Espero que sea de bendición para sus vidas. Gracia total, llena mi ser, amor sin igual, gracia real, hoy puedo cantar, es tu verdad la que me hace volar. El día de hoy, este tema me emociona bastante porque me hizo retarme en conocimiento. Es un tema que poco se habla, ahora sí que poco se habla de este tema. Y además también me emociona bastante porque no lo voy a hacer yo sola, sino acompañada también por uno de mis mejores amigos, eclesiásticamente, pero también fuera de la iglesia y demás. Y pues Luis Ángel, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Bienvenido. Hola, gracias de antemano porque me invitaste aquí, porque la verdad, sí, como dijiste, es un tema mega interesante, pero sobre todo porque accediste, porque yo fui, para que lo sepan, quien propuso el tema originalmente. Amamos. Tal vez en contra de los deseos de Tere y tal vez a pesar de su incomodidad, pero creo que es un tema bien interesante. Entonces, sí, me gusta mucho y gracias a ti, Tere. Sí, es que poco se habla. No hemos dicho el tema, fíjate, pero el tema es, seguramente ya lo vieron también en la plataforma donde lo estén sintonizando, ¿qué es el cine místico? Y literal poco se habla de esto. Yo creo que de los temas que se abordan más en los podcasts, sobre todo de vida cristiana y demás, yo creo que nunca he visto un capítulo, por lo menos dentro de vida cristiana y este tipo de crecimiento, donde se hable de él. Obviamente hay mucha información del cine místico, sí. ¿No? Pero no siempre como de cristianos, como tal, digámoslo así. Sí, exacto. Ok, bueno, pues, ¿te parece si comenzamos a platicar sobre esto? Sí, por supuesto, claro que sí. Ok. Pues mira, justo cuando empezamos a plantear el tema, yo creo que la pregunta inicial y lo que más nos puede llamar la atención es, para empezar, ¿qué es el cine místico? Las definiciones son muy variadas y la verdad es que no podríamos englobarnos o no podríamos encajonar esto en una sola definición, pero en términos muy sencillos, el cine místico es aquel cine que le gusta explorar la fe, lo sagrado y justamente lo místico, más allá incluso de lo eclesiástico, más allá del dogma y también de las enseñanzas propiamente bíblicas. ¿Por qué es particularmente interesante el cine místico? Creo que lo vamos a ir abordando un poquito más a detalle a lo largo del podcast, pero creo que lo interesante es que nos permite entender a Dios en una magnitud todavía más grande que las películas cristianas que usualmente conocemos. Pero sí, ¿tú qué piensas, Tere? ¿Tú qué piensas de este tema? Pues justo te iba a decir que no es precisamente el cine cristiano que nosotros conocemos. Hay muchas películas cristianas que han sido muy vendidas, incluso han estado en cines y demás, pero pienso que sobre todo el cine místico, al estar viendo, pues informándome sobre esto, me di cuenta de que una vez yo te dije, de hecho creo que fue cuando estábamos en esta planeación, que es como de estas películas que no pones en los cines. O sea, es como películas que pondrían en el canal 11, por ejemplo, ¿no? En el canal de la UNAM o cosas así, que realmente no tienen mucho público, pero que sí son de alguna manera importantes. También pienso que son de cierta manera intimidantes porque abordan muchísimo más, sobre todo desde perspectivas y circunstancias que atravesamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Puede ser situaciones de pérdida, de angustia, de estrés, el mundo que en general es feo y abordan el cómo conocer a Dios desde ese punto, por ejemplo. Y también te iba a decir ahorita que estabas diciendo la definición del cine místico, si se limita a un solo género, por ejemplo, son mayormente de terror, no sé, o son thrillers o son ¿qué tipo? Es muy amplio en general, ¿no? Sí, claro. El tema es que el cine místico no entra como tal dentro de ningún género cinematográfico ni tampoco dramático, porque es una definición muchísimo más amplia, ¿no? Así como, por ejemplo, hablar de cine bíblico, se podrían abordar muchísimos tipos de géneros. Por ejemplo, si podríamos abordar el exilio de Israel desde Egipto como una película de terror, pero también se podría abordar como una película de drama. Y también como un musical. Exacto, se podría abordar como un musical, exacto. Entonces, los géneros aquí son un poquito difusos porque no importa tanto eso. El objetivo del cine místico, lo que busca no es tanto contar la historia desde una mirada
plenamente, sino más bien entender a Dios, como comentabas un momento, en toda su magnitud. Y eso es, por supuesto, muchísimo más complicado si lo piensan, ¿no? Sí, porque te hace cuestionarte a ti mismo. O sea, no es como que ellos te den la definición, sino como que a partir de una circunstancia que te presentan, tú puedes hacer tus propias preguntas, ¿no? Obviamente no es una discusión con el director de frente a frente, sino más bien contigo mismo. Sí. Entonces creo que eso también. Ahora, ¿qué crees tú que bueno, seguramente esta es una de las principales diferencias con el cine religioso, ¿no? Porque no es que específicamente lleven algún tipo de doctrina. Exacto. Sí, totalmente. O sea, lo que hablábamos también con Tere fuera de micrófonos era que el cine místico escapa o elude de alguna manera la doctrina y cualquier doctrina. Pero esto, contrario a parecer un tropiezo, para mí es puertas abiertas para que Dios se manifieste de forma más clara. Y es que para distinguir un poco qué es el cine místico y cómo se distingue también del cine de propaganda religiosa y del cine puramente bíblico, el cine bíblico básicamente lo que hace es retratar pasajes de la Biblia, ¿no? Podemos justamente hablar de cómo Israel huyó de Egipto, podemos hablar del tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra haciendo milagros, podemos hablar también de cualquier historia bíblica. Uh-huh. Todo eso es el cine bíblico. El cine de propaganda, por otro lado, es cine que de forma completamente deliberada se posiciona respecto a algún tipo de doctrina, lo que no es per se malo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, muchas películas que se hacen en Estados Unidos tienen abiertamente una idea, lo que está muy bien, y la exploran en toda su complejidad. Pero creo que se cierran mucho a la capacidad que tiene Dios para actuar. Okay. Digamos que el cine místico nos ofrece un óleo o un canvas uh-huh. más abierto, en blanco. Completamente en blanco, ¿no? Si el cine político de propaganda te dice tal cual lo que tienes que ver, el cine místico te dice no, tú interprétalo, tú entiéndelo conforme a tu corazón y sobre todo, y lo más importante para mí, conforme a lo que Dios quiere hacerte entender. Eso okay. Para mí es lo más valioso, es lo más bonito. ¿Tú qué piensas, Tere? Pues sobre eso también te iba a preguntar. Entonces el cine místico no es como, por ejemplo, el cine de propaganda cristiana a veces o casi siempre tiene también el enfoque de evangelizar, ¿no? De manera directa. Entonces el cine místico no tiene ese fin como tal. O sea, no es como decir, ves esta película y te vas a volver más creyente de la fe cristiana, por ejemplo, ¿no? Porque aparte también es importante mencionar que el cine místico no nada más se delimita a los cristianos, ¿no? En que en nuestro caso es lo que nosotros somos, sino también en otro tipo de religiones, ¿no? Que es también como cuestionarte esta parte de ¿por qué crees en esto? ¿Realmente es real? Etcétera, etcétera. Entonces, tú podrías decirnos tal cual desde tu perspectiva, no es un cine de evangelización. O sea... No. Sí, no, para nada. O sea, como ya hemos visto a lo largo de la historia del arte, hemos visto que justamente en la Edad Media se usó muchísimo la pintura uh-huh. y también a veces la música, el teatro, para evangelizar, ¿no? Se pintaban grandes retablos en grandes iglesias con pasajes bíblicos porque la gente no sabía leer. Cierto. Entonces hay mucho cine que también tiene ese propósito, ¿no? Mostrarle a las personas las historias de la Biblia sin que necesariamente tengan que leerlas, ¿no? Ni tengan que interpretarlas. Esto por supuesto que es valioso, pero creo que nos abre la pregunta de ya cuando empezamos a madurar como personas, también como creyentes, siento que surge la necesidad uh-huh. de buscar más, ¿no? De no nada más quedarnos con lo que se dice o con la interpretación que ya se nos da consumida, digerida, masticada. Ok. Por eso creo que el cine místico es un poquito dar un paso más allá uh-huh. del cine de propaganda e incluso un poquito más allá del cine bíblico, ¿no? Hay grandes, vamos a también adentrarnos un poquito más en las películas, este tipo de películas posteriormente, pero hay grandes películas bíblicas que son hechas por directores no necesariamente creyentes, ¿no? Exacto, sí. Creo que una de las más grandes y de las más importantes es El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini,
Pasolini, un italiano, por supuesto, la sociedad italiana muy católica. Él fue, digamos, fue al catecismo. Okay. Pero él, por supuesto, que no era creyente. Él además fue rechazado por su iglesia en varias ocasiones por diversos temas. Pero es una película muy interesante y que no es para nada, contrario a lo que se pueda creer, ofensiva. Es una representación muy sobria, muy minimalista, digamos, del Evangelio según San Mateo, y creo que es fundamental. Sin embargo, poco se ve. Yo creo que es porque es en blanco y negro y es una película aburrida en términos modernos. Es que podríamos decir que son un poco lentas, ¿no? Sí. O sea, no es como el cine que estás acostumbrado a ver. Obviamente no es Avengers. Claro. Entonces no es la misma vibra, diría la chaviza. Sí, claro. Entonces es porque justamente una de las cosas que tiene como característica es que es un poquito, se apoya mucho en recursos poéticos incluso, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí ya podríamos marcar una diferencia a los demás tipos de cine que son más como de entretenimiento rápido. O sea, no es de reflexión siempre. Exacto, totalmente. O sea, totalmente por ahí va encaminado esto. O sea, a todos nos gusta comernos de vez en cuando una bolsa de chetos. Siempre. Está usando una analogía. Ajá. Pero no puedes basar tu alimentación enteramente en chetos. Cierto. Tienes que comer verduras, tienes que comer cereales. El plato del buen comer. Sí. Y esto también aplica para tus consumos de entretenimiento. Uh-huh. Está muy bien ver cine entretenido y demás. También es importante que consumamos cine que nos rete, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar. Y justamente el cine místico en general es un cine que te va a retar, que te va a exigir un poco más, porque como dice Tere, es un cine que aprovecha mucho la poesía, ¿no? O sea, es un poquito más difícil de desmenuzar, un poquito más ambiguo. Sí, exacto, muy ambiguo, ¿no? El cine místico un poquito mucho ambiguo. Es una de sus grandes características, que es súper ambiguo. Uh-huh. O sea, que no te dice lo que tienes que pensar, y eso es lo más interesante, ¿no? Lo más rico de este cine, porque no es adoctrinación. Exacto. Sí, ¿no? Oye, y ya ahorita que mencionamos esto de que no es adoctrinación, ¿crees que ese sea uno de los puntos por los que es tan rechazado a veces por la comunidad cristiana? Porque ahorita que justamente decíamos que no es un cine que sea para evangelizar, entonces también podría caer en ser un cine que no transmite valores cristianos específicos, ¿no? Que muchas veces es lo que buscan pues nuestros líderes, incluso lo que buscamos a veces nosotros cuando hablamos de cine cristiano o no meramente cristiano, pero que rete a tu fe o que hable sobre la fe. Entonces esta podría ser también una de las razones por las que poco se habla. Sí, lo creo, ¿no? Sí lo veo mucho. Es que justamente creo que, digo con un poco de razón, pero líderes tienen miedo de que las personas, digamos, caigan en malos pasos o crean cosas que de pronto no son totalmente aceptadas por la iglesia. Y esto, por supuesto, que nos plantea una problemática muy grande, y es que si no lo hacemos, ¿cuándo se va a hacer? O nunca se va a hacer. Y si nunca se va a hacer, no nos va a permitir madurar. Yo siento que eso es lo más complicado, ¿no? Que no nos va a permitir conocer más allá de lo básico, ¿no? Y entonces sí, como dices, puede ser uno de los puntos más complicados de pronto, que este cine al final te va a invitar a la reflexión, y eso te va a invitar a generar preguntas profundas. Exacto. Además. Y si las preguntas son complicadas o no se pueden responder con facilidad o incluso incomodan dentro de la iglesia, pues sin duda va a ser un punto de fricción con tus hermanos. Pero yo creo que al final va a ser más de lo que, o sea, ver ese tipo de cosas, consumir ese tipo de cosas, nos va a dar más de lo que podemos ser si no lo hacemos, ¿no? Si no los consumimos, si no mínimo las exploramos, ¿no? Igual. Es que también puede ser una oportunidad para que dentro de las preguntas, y es que en general siempre a lo largo de la vida vamos a tener preguntas que resolver por las etapas de la vida que vas viviendo. Entonces, de alguna manera esa es una puerta que quizás el cine místico abra, pero que en algún punto se va a abrir también por la etapa de vida que tú estés viviendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna cuestión sobre si estás pasando una pérdida, y películas sobre el cine místico que hablan sobre esto, ¿no? Lo feo y lo cruel que es la vida
perder familiares, al perderte a ti mismo, etcétera, etcétera, y cómo encuentras a Dios dentro de eso. Entonces, quizás sería ruidoso y problemático para nosotros en nuestra fe si dejáramos más cabida a nuestras dudas, que eso también sucede a lo largo de la vida, no nada más cuando somos espectadores o consumidores de este tipo de contenido. Entonces creo que podría ser eso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, poniéndole un poquito cara a todas estas ideas que ahorita están como siento que un poco difusas en la mente, que hablamos de qué es el cine místico y qué es lo que puede provocar. Pero una de las películas místicas, creo que la primera que yo vi, y que además me parece una película profundamente hermosa, es El árbol de la vida de Terrence Malick. Él es famoso por hacer también cine muy reflexivo, muy lento y demás. Pero El árbol de la vida creo que es especialmente interesante porque nos plantea la pregunta de qué pasa cuando sientes que Dios no responde, ¿no? Que creo que es algo que todos como cristianos hemos vivido, ¿no? Sí, de que yo estoy, pasa. Sí, yo estoy orando y ¿qué pasa? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Y el árbol de la vida te lo plantea, ¿no? Y te dice como te pone pasajes de pronto de volcanes, de naturaleza destructiva. Te los pone en medio de las personas viviendo su vida. Y como que tú te puedes preguntar, no entiendo por qué me ponen a un volcán en medio de una conversación de dos personas. Y para mí es justamente Terrence Malick diciéndote, ahí está Dios, ¿no? O sea, el poder enorme de Dios no se contiene y no se basta de pronto en cosas pequeñas, sino que está en todo momento, en todo lugar. Y también sería un poquito... No tendría mucho sentido de pronto que yo explicarles cada parte de esta película. Si la pueden ver, véanla, porque es una película muy bonita. Y creo que justamente nos permite tener estas reflexiones, estos momentos como de ¿en dónde está Dios? ¿Por qué yo me siento así? Van a ver que no se van a sentir solos. Y otra película que aborda más o menos eso también es Silence o Silencio de Martin Scorsese, que si conocen a Martin Scorsese tal vez no podrían creer que él hace cine místico, porque también tiene películas muy violentas. Pero justamente Martin Scorsese estaba estudiando para ser un cura. Wow. Y ¿quién lo viera? Ajá, ¿no? Porque al final él vivía en la parte italiana de Nueva York de los 40s. Entonces, por una cosa del destino, no le aceptaron su postulación para la escuela de curas y acabó volviéndose director de cine, lo cual agradecimos mucho. No le tocaba. Sí, claro, no. Además, yo creo que Dios habló mejor a través de él con sus películas que siendo cura. Quién sabe cómo habrá sido siendo cura. Pero sí, o sea, Silence de Martin Scorsese también habla de estas necesidades de qué hacer ante el silencio. Y además eso lo hacen con dos predicadores en medio del Japón feudal, cuando los japoneses torturaban a los predicadores. Entonces, creo que ahí es donde más estos predicadores decían, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿No? Y también es una película que se hace preguntas bien interesantes, que también recomiendo muchísimo, pero... Sí. Pero es que justamente siempre que tenemos cuestionamientos, dudas o incluso temores o situaciones en las que nos sentimos que Dios no responde, como estabas diciendo ahorita, son precisamente momentos en los que podemos guardar silencio, porque de hecho también a lo largo de nuestra vida cristiana, no me dejarás mentir, pues estamos como muy acostumbrados a la oración y eso está perfecto, pero no siempre somos hábiles para guardar silencio a que Dios nos diga lo que quiere que hagamos en ciertas situaciones específicas, ¿no? Entonces, incluso aunque fueran despertadas estas preguntas por este tipo de cine, también es una buena oportunidad para que tú guardes silencio y Dios declare sus verdades a ti, ¿no? Porque al final lo que Dios es no va a dejar de ser, aunque nosotros tengamos dudas. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, ahora, eso también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Crees entonces que es necesario, yo sé, ya casi tu respuesta, pero crees que sea necesario que seamos viejos en el evangelio, que tengamos, no sé, algún tipo de estudio bíblico, algún nivel académico, no lo sé, para que dentro de la iglesia, pues, para que podamos consumir este tipo de cine y que no permee nuestra fe? Bueno, para mí, no. O sea, para mí, ver este cine, incluso en lugar del cine de propaganda o del cine evangélico, es más provechoso. Y es porque te permite hacerte preguntas más genuinas, más honestas,
¿no? O sea, el otro tipo de cine, digamos que no busca hacerte reflexionar, lo que busca es construirte un pensamiento muy formado, ¿no? Y esto al final es como intentar que todos pensemos exactamente igual, ¿no? Okay. Creo que el cine místico lo que nos permite, sí, es hacernos las preguntas nosotros mismos, y esto va a provocar que nuestra fe esté mejor construida o tenga una base un poquito más fuerte, porque las respuestas a las que vas a llegar son tuyas. Exacto. A través de, por supuesto, también de Dios, ¿no? Al final todo esto es porque Dios lo quiere y lo permite y lo desea. Pero sí, ahora también quisiera matizarlo un poco esto, porque ciertamente no es cine que de pronto se entienda tan fácil a la primera. Sí. Ciertamente lo ideal, o sea, tienes que ir formando también tu apreciación del arte en general para ir entendiendo un poquito más algunos símbolos, algunas intenciones de los directores. Pero sin duda te va a dejar más este tipo de experiencias cinematográficas que las otras, ¿no? O sea, yo lo creo de forma firmemente porque también lo he vivido, ¿no? O sea, he vivido eso, y justamente lo que hablábamos al inicio de que no se habla tanto, pues es un poco doloroso porque te hace pensar como, entonces, ¿qué están consumiendo mis hermanos? ¿Qué están viendo y cómo lo están viendo? ¿No? O sea, no se trata nada más como de ver cosas para volverte santo o porque eres santo, sino sí de ir escarbándole, y te vas a dar cuenta de que hay cosas bien ricas y bien interesantes allá afuera si lo buscas, pero también con discernimiento, claro. Sí, claro. Y es que también podríamos decir que este tipo de arte es como digamos un poco rechazado por el mismo, quizás no sé si decir que es tabú. Lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, estudias alguna licenciatura que tiene que ver con humanidades, que te hace como más ver la parte del ser humano, y que de pronto se le tiene un poco de miedo, quizás porque pues no sé, te vas a desconvertir, ¿no? Vas a dejar de ser cristiano, y entonces por eso quizás es que se rechaza, ¿no? Al igual que a veces de pronto se rechaza como a la ciencia o a este tipo de reflexiones, de entendimiento. Entonces no sé si tal vez también por eso es que es problemático para algunas comunidades cristianas, ¿no? Porque justo otra vez se cree que vamos a terminar alejándonos de Dios porque nos vamos a cuestionar de más, ¿no? Sí, bueno, mi postura respecto a esto, la verdad es que es muy radical, no la voy a decir toda, pero nos van a funar. Pero sí creo que si el conocimiento entre más aprendes y más te va alejando de Dios, siento que tu fe estaba en otro lado. Ok. O sea, entre más yo he aprendido de la ciencia, y entre más veo y aprendo de otras cosas, más me doy cuenta de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y siento que en sí no se puede obviar, ¿no? O sea, hay comunidades cristianas que rechazan de formas muy tajantes ciertos descubrimientos de la ciencia y que dicen como de no, es que es teoría, la teoría no está comprobada. Y no, amigos, la teoría sí está comprobada, una teoría ya es algo comprobado. Sí, digo, es un tema creo más amplio. Sí. Pensar como en cómo la ciencia y cómo todos estos conocimientos nos pueden creemos que nos pueden alejar de Dios. No lo creo del todo. Yo tengo una frase para eso. Fíjense que esta semana me salió en un TikTok. Yo bien informada, ¿verdad? Que precisamente, bueno, yo estoy estudiando una carrera que va sobre un poco de ciencia, ¿no? Entonces como que me salen memes de ese tipo. Pero la frase va un poco acorde con lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Y creo que también te la mencioné cuando estábamos platicando sobre esto. Si te adentras en la ciencia puede alejarte de Dios, pero si profundizas aún más en la ciencia, la misma ciencia te regresa a Dios. Sí. Porque es imposible que no lo puedas ver, ¿no? Entonces hay también como esta frase popular, o no sé qué tan popular, sobre que las personas en la NASA, que son científicos, físicos, este tipo de personas, son generalmente ateos, pero al empezar a trabajar en la NASA como tal, pues terminan convirtiéndose en la idea de que definitivamente tiene que existir Dios, ¿no? Entonces, probablemente
va sobre eso de la mano, Sí, ¿no? sí, Y es sí. que al final es también lo que mencionabas hace ratito. Por lo menos yo en la escuela, no sé ustedes que nos estén escuchando, pero cuando es la duda de algún compañero en cualquier tema que tú quieras, se la explican a él, padrísimo, pero como no es mi duda, quizás ni siquiera le pongo tanta atención. Entonces, cuando son mis dudas, es cuando más aprendo. Sí. Entonces, a eso es a lo que vamos un poco, ¿no? Si Sí, tienes sí, algún sí. cuestionamiento, no es para que le des más lugar a la duda, sino más bien un espacio en el que puedas permitir que Dios te dé su verdad, ¿no? Claro, sí, ¿no? Si como cristianos nunca tuvimos dudas, pues sí, insisto, ¿qué clase de fe estamos practicando? Probablemente más una religión que una Sí, fe. claro, o sea, sin cuestionar ni certera. nada, eso es peligroso. O sea, también volviendo un poquito a lo que decías de la ciencia, a pocos saben esto, pero Isaac Newton tenía más postulados y tenía más escritos acerca de religión que de física, Vaya, como un dato cultural nada más. vaya dato perturbador. Esa frase no es de este podcast. Sí, no, o sea, y para, o sea, nada más para que dimensionemos que no, para nada se puede o se debe de estar peleada la ciencia y las artes con la religión. No, es absurdo. Incluso durante cuántos siglos no, buena parte de la inspiración de los artistas venía de Dios. Y Es que venía, al final las artes también fueron creadas por Dios, ¿no? sí, claro, por supuesto. Es que incluso para mí las artes son una de las formas, las mejores formas, las más eficientes para entablar una comunicación con Dios, ¿no? Dibujar, hablar, escribir, esas La cosas. música también es una de Sí, esas artes, ¿no? Por ejemplo. Salieri, que era la competencia de Mozart en su época, cuando los dos componían para el rey de Austria, Salieri le tenía muchísimo coraje a Mozart porque Mozart era maravilloso y él decía, es que no puedo creer que Dios hable a través de este bufón. Ajá. O sea, y eso nos deja muy en claro lo que significaba para ellos hacer arte. O sea, era una forma en la que Dios se manifestaba en la tierra. Okay. Y eso a mí me parece mega interesante y yo creo que el cine místico también tiene un poco esa capacidad de adentrarse en Dios de esa forma. Me acuerdo hace un tiempo a un crítico de cine, sí, no voy a decir su nombre, ¿para qué? Pero me cae muy bien. Uh-huh. Y él es agnóstico, pero decía, yo soy agnóstico, pero si alguna vez he visto a Dios, fue a través Este tipo de... del espejo, en específico del espejo de Andrei Tarkovsky, Uh-huh. de Mirror, hay una escena preciosísima y también vean el espejo de Andrei Tarkovsky, en la que la mamá del protagonista, que también se ve, es la mamá de Tarkovsky, Uh-huh. camina por un campo con hierba muy alta y de pronto una ráfaga de viento muy fuerte barre todo el campo hacia un lado y la mamá está en medio del campo. Es una imagen preciosísima Uh-huh. que te hace pensar como, claro, así se puede ver Dios. O sea, es maravilloso ver de pronto estas escenas y pensar, ahí está Dios, así es como lo vemos, así como lo sentimos. De pronto no lo vemos, pero sí lo sentimos. Sí, claro, o sea, es una forma de verlo, digamos, abstracta, simbólica, Sí, claro. pero ahí está. O sea, eso para mí sí es como se manifiesta en las imágenes. Uh-huh. No tienes que poner a un Jesús con barba, Güero, interpretado y ojos ajá, azules. por un actor para Ajá. intentar representar a Dios en el cine. No, estas imágenes son muy poderosas. Y eso es lo que pueden ver cuando se adentran en ese tipo de cine. Ok, wow. Ahora vamos a tener mucha tarea de ver varias películas. Ahora, tengo una pregunta interesante. ¿Puede que el cine místico en sus diferentes películas faltara el respeto de alguna manera a las verdades que nosotros tenemos como cristianos sobre Dios? Verdades que ya sabemos Ujú. y que obviamente no cambian porque Dios no cambia. Pero este tipo de cine también puede puede faltar al respeto a eso, porque entiendo también que ahí como decíamos al principio, no se limita nada más como al cine cristiano apostólico y así, ¿no? Sino más bien también aborda, por ejemplo, no sé, budaísmo, ¿no? Esoterismo también. Entonces podría en ese tipo de cine como faltar al respeto de alguna manera a Dios, y esas películas, ¿las deberíamos de consumir? Pues, No. o sea, es cierto que el cine místico va más allá solamente del cristianismo. Sí, claro. O sea, hay cine místico también de otras religiones y de otras creencias.
digo, de forma personal, yo no diría que las dejen de ver, pero quizá esas sí las pueden dejar para después, ¿no? O sea, y si ya les gustó el cine místico y dicen eso está interesantísimo, bueno, vamos a ver qué piensan ahora otras personas para ver sus visiones y sus mundos. Eso podría ser interesante. No creo que de esa manera necesariamente falta el respeto a lo que creemos y así. Sí puede faltar el respeto cine más contestatario, ¿no? O sea, cine subversivo, porque bueno, no podemos obviar que el cristianismo como religión dominante en los últimos, Y pues, en los últimos siglos, ajá, también ha oprimido a personas. cierto. Eso es cierto. Y también va a haber artistas, por supuesto, que se quejen de esto con justa razón y que hagan a través de su cine, digamos, mensajes contra la religión y contra el cristianismo. Y bueno, esto al final es necesario, digo, necesario. Aparte es libertad de expresión social, ajá. Ajá. También yo creo que se pueden dejar para después, cuando vayamos madurando en nuestro entendimiento de nuestra posición como cristianos en el mundo, Ajá. para entender cómo es que han resultado lastimados a través del cristianismo. Pero yo creo que el cine místico por sí solo no tiene, digamos, esa capacidad de ofender, porque creo que nos permite mejor reflexionar sobre esto, ¿no? Insisto en esta palabra de reflexionar. Nos permite conocer un poco más a nosotros mismos y a Dios a través del arte. Ok. Entonces podríamos concluir de alguna manera que la importancia del cine místico está en que las dudas que nos genera son oportunidades para que nosotros también conozcamos más verdades sobre Dios. Sí, yo pienso que sí. Digo, tal vez si lo discutes con un hermano tuyo, con un amigo tuyo cristiano, Te voy a decir que en él. ajá, tal vez o sea, ven la misma película y tal vez uno sí dijo como de esto no me gustó por tal y tal razón, y tú le digas, no, a mí sí me gustó porque me provocó esto y esto y esto. Yo creo que en ambos casos es válido el sentimiento. Sí, claro. Uh-huh. Ok. Muy bien. Pues entonces, ¿hay algunas otras recomendaciones que tengas sobre el cine místico? Sí, hay muchísimas películas de cine místico. Sí, yo creo que digo, además de las que ya mencioné, que son El Espejo, El Espejo de Andrei Tarkovsky, Silence de Martin Scorsese, uh-huh, y El Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Uno de los grandes cineastas místicos es Carl Theodor Dreyer, okay, un danés, por eso tan complicado su nombre, que se llama, tiene dos películas especialmente interesantes, tres especialmente interesantes al respecto, que son Orbet, Dies Irae, uh-huh, y La Pasión de Juana de Arco. Oh, esa es muy conocida además. Muy conocida, es de esas películas que te ponen cuando estudias cine. Porque la expresión de la actriz es como de mucha conmiseración. Es una interpretación fabulosa. Pero yo creo que Ordet es con la que deben de empezar, porque Ordet habla precisamente sobre este deseo de qué hacer ante las inclemencias de la vida, ¿no? Que es algo que yo creo que todos hemos vivido, o como jóvenes vamos a empezar a vivir. Y es muy interesante Ordet, ¿no? O sea, véanla antes que cualquiera, yo me atrevería a decir. Son películas en blanco y negro, insisto, pero la verdad es que valen totalmente la pena. También de Tarkovsky, yo recomendaría Stalker, que habla sobre, es una película de ciencia ficción en la que un grupo de personas tienen que ir a un páramo como desolado y ahí tienen visiones muy extrañas sobre la vida. También un poquito lenta, pero muy, muy interesante. Solaris, también de Tarkovsky, nos plantea la idea de qué pasaría si pudiéramos volver a ver a las personas que se han ido, que se nos han perdido, que han muerto. Muy interesante. Y también de Scorsese, me parece que tiene una película que se llama Main Streets, o creo que en español es Calles Peligrosas o algo así, que también habla sobre cómo puede ser la espiritualidad de hombres muy violentos. Wow. Ok. Entonces, bueno, y Fresas Salvajes de Ingmar Bergman, el sueco Ingmar Bergman. También ese señor, en el texto que le pasé a Tere, te decía una cosa como que era
el agnóstico más cristiano, una cosa así. Sí, él dice eso, justamente. Muy En una de las producciones, no me acuerdo si es esa película, soy muy mala con los nombres, pero justamente dice eso, ¿no? Que él se considera agnóstico, pero con esa película. Sí, que podría creer. También, Exacto. También de él es El Séptimo Sello, que es una de las más famosas de él, tal vez la más famosa de él, que es de un hombre hablando directamente cara a cara con la muerte, ¿no? Que está jugando ajedrez, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Esa también muy, muy interesante. Y bueno, tenemos como que muchísimas películas, pero para no abrumarlos. Demasiada tarea, ¿no? Sí, no, ahorita con esas, y bueno, ya si les despertó el interés, con gusto les podemos pasar, supongo que. Sí, claro. Ahí en la descripción ponemos la lista de películas. El listado, sí. Y hay muchísimo más, además, que se puede como explorar, porque es una cosa muy amplia y muy, insisto, muy interesante. Digo, no va a ser el típico cine al que estamos acostumbrados, pero creo que va a ser un cine muy provechoso. Sí, lo vemos. Obviamente también quería decir esto, es que es importante. No, ni siquiera los podcasts, sí escúchenlos, pero los podcasts, las películas o el contenido que nosotros solemos ver, incluso TikToks, pues no son realmente nuestro alimento para crecer espiritualmente, ¿no? O sea, de ninguna manera queremos ir hacia eso de que, si no ves cine no puedes crecer espiritualmente. No, obviamente no. Esto solamente lo menciono porque, ¿qué tal que hay haters? Uno no lo sabe. Es cierto. Entonces, pero sí puede ser cierta especie de herramienta para dejarnos que estos cuestionamientos nos ayuden también en nuestra búsqueda de Dios. Como decíamos y lo repetimos varias veces, pues que sea un espacio también para que Dios, podamos ver las verdades de Dios, ¿no? Que no cambian, o sea, no porque nosotros tengamos dudas, pues Dios va a dejar de ser menos bondadoso, ¿no? Si dudamos de su bondad, por ejemplo, o de su grandeza, o sea, Dios es Dios, hoy, mañana y siempre, y no cambia. Entonces, pese a que nosotros tengamos dudas a lo largo de nuestro caminar, aun si escuchaste este podcast y no viste ninguna película, vas a tener cuestionamientos, ¿no? Y al final esos cuestionamientos son de alguna manera una puerta para que Dios hable a tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente no queremos que ustedes se vuelvan fanáticos, pero creo que sí es una buena herramienta, y sobre todo también pues porque ahí es importante que nosotros crezcamos en entendimiento intelectual. Digo, obviamente el crecimiento intelectual no es crecimiento espiritual, pero sí son herramientas que al final te ayudan a fundamentar tu fe, como platicamos también al inicio, ¿no? Entonces, espacios donde podemos guardar silencio para que Dios hable acerca de nuestras dudas, del sufrimiento, el temor, el dolor, la cotidianidad o la espera. Precisamente en la información que me mandaste tú sobre este tema en específico, hay una película, no me acuerdo bien el nombre, pero que hablaba sobre cómo el mundo es feísimo, ¿no? Y cómo este personaje en la película empieza a darse cuenta que necesita empezar por él, cambiando cosas en él para poder entonces empezar a hacer algo, aunque vamos a seguir viviendo en un mundo caído, ¿no? Entonces, esa, fíjate que me gustó bastante porque yo dije, wow, es un buen cuestionamiento, ¿no? Y en general, volvemos a lo mismo, son como cosas cotidianas que te llegan a pasar. En algún momento vas a tener alguna pérdida, en algún momento vas a darte cuenta que tienes que madurar y cambiar cosas de ti mismo, y muchas circunstancias, ¿no? Que llegan a ti. Entonces, pues bueno, ya vimos también las películas que espero que puedan ver alguna. Ténganles paciencia porque en efecto no es Avengers, amigos. Sí, igual si no. Ni otra película rápida. Sí, exacto. Si no las ven, tampoco está mal, por supuesto. Pero al menos ya saben que existen, ¿no? Ya saben que existe un cine más allá de lo cotidiano, de lo que ya conocemos. Y eso siento que ya es ganancia, porque ya nos permite como entender que hay mucho mundo, hay muchísimas cosas allá afuera y muchísima gente interesadísima en estos temas. E incluso si alguno de ustedes de pronto dice, ha tenido ya estas preguntas y dice como, ¿dónde están esas personas que han tenido preguntas similares a la mía? No las encuentro a veces en mi iglesia. Pues también están en este tipo de cine. Sí. Y también son cosas que uno puede platicar en este tipo de espacios, ¿no? Porque al final, pues el podcast es sobre vida cristiana, ¿no? Hay cosas que puedes usar para crecimiento cristiano. Entonces, pues bueno, wow, tenemos que hacer un like para parte 2, amigos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. La verdad es que a mí me gustó bastante, sobre todo el informarme de este tema, porque siendo honesta,
Sí, claro que sí fue Luis Ángel el que me dijo, hay que hacer este tema. Y la verdad es que me gustó bastante. Entonces, espero que también haya sido para ustedes provechoso, que les haya gustado. Y pues bueno, ahora sí no se me olvida mencionar que no olviden dejar su like y también que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube, cualquier plataforma por la que quieran sintonizarnos. Y Luis Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que el espacio haya sido ameno para ti y que vuelvas muchas veces más con muchos más temas interesantes también. Muy ameno y muy interesante todo. Sí, justo. Bueno, pues, ¿te parece si nos dejas también tus redes sociales? Sí, claro. Sí, me pueden seguir en Instagram y mi Instagram es @_AngelArroyo_. Ahí me pueden seguir, me pueden mandar mensajes, no subo tantas cosas, pero siempre estoy atento de los mensajes. Si tienen alguna otra, si ven todas las películas, si quieren otra recomendación, o también, pues también recuerden que estamos abiertos a cualquier tema que ustedes quieran platicar, lo pueden también poner en los comentarios y nosotros platicamos sobre ese tema, ¿no? Porque al final, justo otra vez somos una comunidad de crecimiento. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Luis Ángel, te quiero mucho. Eres una amistad muy valiosa y una persona muy inteligente. Te quiero mucho. Gracias, Tere, gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Gracia Real. Adiós, amigos. Gracia real, gracia total.